like a Hellcat. Saludos. En el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del programa correspondiente a la materia de circuitos eléctricos 2. Vamos a continuar trabajando apoyados en el texto del maestro Robert L. Bollestad, Análisis de circuitos, Introducción a análisis de circuitos. Para hoy vamos a estar viendo el comportamiento de los circuitos en serie y paralelo cuando son alimentados con corriente alterna. Iniciamos inmediatamente. Para la configuración o circuitos en serie, las propiedades en un circuito alimentado por corriente alterna son las mismas que las correspondientes a un circuito alimentado con corriente directa, en donde recordemos que la resistencia total para un circuito alimentado en serie era la suma de las resistencias individuales que componían el circuito. Para un circuito alimentado con corriente alterna, hablamos de impedancia y la impedancia total sería la sumatoria de todas las impedancias de todos los elementos que estén conectados en el circuito en serie. Y aquí vemos, por ejemplo, para este circuito que está aquí, que posee 1, 2, 3 hasta n elementos con n impedancia, la impedancia total sería la sumatoria de todas las impedancias hasta la impedancia n. También recordemos que para un circuito en serie se cumple que la corriente es la misma en todos los elementos del circuito, mientras que la caída de tensión en cada una es diferente y es el producto de la corriente del circuito por la impedancia de cada elemento. Y es lo que dice aquí: para configuración de un circuito de corriente alterna en serie representativa que tiene, en este caso se refiere a dos impedancias, la corriente es la misma a través de cada elemento y está determinado por la ley de Ohm como impedancia total, si son dos elementos, Z1 más Z2, y la corriente sería igual a la tensión aplicada al circuito entre la impedancia total. El voltaje en cada elemento se puede encontrar mediante otra aplicación de Ohm, que sería la caída de tensión en el elemento 1 sería igual a la corriente del circuito por la impedancia 1, y la caída de tensión en el elemento 2 sería igual a la corriente por la impedancia en el elemento 2. La ley de Kirchhoff puede aplicarse entonces en la misma forma que se utilizó para el circuito de corriente directa. Sin embargo, es importante tener presente que ahora estamos trabajando con manipulación algebraica de cantidades, es decir, estamos a trabajar con números complejos, valores que tienen tanto magnitudes como dirección. Entonces, en ese circuito de dos elementos que hace reseña sería igual a la tensión de la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 igual a 0. Si despejamos el valor de la fuente sería igual a V sub 1 más V sub 2. Y la potencia en el circuito se puede determinar mediante la tensión de la fuente por la corriente por el coseno del ángulo, donde θ sub t es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Vamos a ver un ejemplo sencillo en el cual nos piden determinar la impedancia de entrada para la red mostrada y trazar el diagrama de impedancia. Tenemos un circuito de dos elementos, una resistencia y un inductor, y aquí nos piden que encontremos la impedancia total. Si queremos calcular la impedancia total, sería la impedancia en la resistencia más la impedancia en el inductor. Sería Z sub t igual a Z sub 1 más Z sub 2. Recordemos que el ángulo asociado a la resistencia es 0 grados y el asociado a la reactancia inductiva de 90 grados. Entonces sería R más J X sub L, porque R, la resistencia, solo va a tener valores en el eje real positivo, mientras que la bobina, el inductor, va a tener nada más va a tener valores en el eje imaginario positivo. ¿Por qué? Porque si multiplicamos esa magnitud por el coseno de 0, me va a dar el valor de la magnitud.
pero si encontramos el seno de 0, me va a dar 0, por tanto no tiene valor en el eje imaginario. Contrario, para el inductor o la impedancia o la reactancia inductiva, que al multiplicar esa magnitud, así de 8 que tenemos aquí, por el coseno de 90, el coseno de 90 es 0, no tiene valor en el eje real, pero el seno de 90 es 1, por tanto tiene valor en el eje imaginario. Entonces aquí tenemos 4 ohmios más J, 8 ohmios. Aquí tenemos ya el valor de la impedancia total, pero vamos a llevarla a forma polar. Entonces, para llevarlo a forma polar, para expresar esa impedancia total en forma polar, ¿qué hacemos? Encontramos el módulo, no sería más que encontrar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos valores, sería 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz cuadrada, me da 8.944 ohmios. Y el ángulo sería igual a la inversa de la tangente de 8 entre 4 y me da 63.43. Para trazar el diagrama de impedancia, ¿qué hacemos? La magnitud del vector correspondiente al inductor lo tenemos aquí en el eje imaginario positivo, 8 ohmios, y la magnitud de la resistencia del vector que representa la resistencia sería de 4 ohmios a un ángulo de 0 grados. Y aquí tenemos el vector correspondiente al vector resultante, que sería la impedancia total, que tiene un módulo de 8.44 y un ángulo medido aquí de 63.43. Regla del divisor de voltaje. La regla del divisor de voltaje solo se aplica para circuitos en serie. Y es lo mismo que cuando se utilizó para circuitos alimentados por corriente directa. Aquí, para determinar la caída de tensión de un elemento cualquiera de un conjunto de impedancias conectadas en serie, aquí es igual a el valor de la impedancia entre cuyos terminales queremos determinar la caída de tensión por la tensión de la fuente entre la impedancia total. Y eso es lo que nos dice aquí. B sub X es el voltaje en uno o más elementos en serie que tienen impedancia total de ZX. BE es el voltaje total que se representa en el circuito en serie y Z sub T es la impedancia total del circuito en serie. Inmediatamente vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que utilizando las reglas del divisor de voltaje, encontrar el voltaje en cada elemento del circuito. Entonces, aplicando lo que establece las reglas del divisor de tensión, si queremos encontrar primero la caída de tensión aquí, en este circuito que está compuesto por una fuente de voltaje con un valor de 100 voltios, un ángulo de 0 grados, una resistencia de 3 ohmios y un capacitor de 4 ohmios, una reactancia capacitiva de 4 ohmios. Si queremos encontrar esa caída de tensión en B sub C, ¿qué va a ser igual? Al valor de esa reactancia capacitiva por el valor de la fuente entre la impedancia total, que sería la suma de esas dos impedancias. Entonces tenemos aquí en el capacitor la impedancia en el capacitor por el valor de la fuente entre la impedancia en el capacitor más la impedancia en la resistencia. En el capacitor sería que 4 ohmios a un ángulo de menos 90 grados, que es el que está asociado a él, por 100 voltios a un ángulo de 0, que es el valor de la fuente, entre la suma de 4 ohmios a un ángulo de menos 90 grados más los 3 ohmios de resistencia a un ángulo de 0 grados. Esta operación del numerador la podemos hacer directa con números polares. Multiplicamos magnitudes y sumamos algebraicamente los ángulos. 4 por 100, 400, menos 90 más 0 da menos 90. Aquí no podemos hacer la suma. Con estos números en polares tenemos que llevar a forma rectangular. ¿Cómo? Esto, si lo multiplicamos por como aplicamos anteriormente, 4 por el coseno de menos 90 me va a dar 0. Pero 4 por el seno de menos 90 me da 1. Y esta no tiene como este real, sería 3 menos J4. Entonces ahora sí, encontramos entonces aquí, llevamos esta forma polar nuevamente para hacer la operación. Decimos que eso va a dar igual. El módulo va a dar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso va a dar
9 más 16, 25, raíz cuadrada de 25, 5, y el ángulo sería igual al arco tangente o tangente inversa de menos 4 entre 3, me da un ángulo de menos 53.13. Entonces aquí ya sí podemos hacer esta operación y decimos 400 entre 5, 80. Aquí este ángulo que está negativo va a pasar por arriba con signo contrario, va a ser más, entonces sumamos algebraicamente menos 90 más 53.13 me da menos 36.87, porque menos 90 va a ser mayor que más 53.13. Entonces esa sería la caída de tensión en el capacitor, 80 voltios a un ángulo de menos 36.87. Para la resistencia, lo mismo, impedancia resistiva por el valor de la fuente entre impedancia total. Decimos 3 al ángulo de 0 por el valor de la fuente, que es 100 al ángulo de 0, entre la impedancia total, que ya la calculamos aquí, que es 5 a un ángulo de 53.13. Decimos 3 por 100, 300, 0 más 0, 0. Entonces, entre 5, ángulo de menos 53.13. 300 entre 5, 60. Esto que está con negativo pasa para allá positivo, sería 0 más 53.13, me da 53.13 positivo. Este sería la caída de tensión en los terminales de la resistencia de 60 voltios a un ángulo de 53.13. Entonces, así de fácil, aplicando lo que establece la regla del divisor de voltaje, podemos encontrar la caída de tensión en cualquier elemento de un circuito en serie sin tener que determinar la corriente del circuito. Configuración en paralelo. Admitancia. En análisis de circuito corriente alterna en paralelo es muy similar a los de circuito de corriente directa. En los circuitos de corriente directa, la conductancia se definió como el inverso de la resistencia. Entonces, la conductancia total de un circuito en paralelo se obtiene al sumar la conductancia de cada rama. Y la resistencia total simplemente es igual al inverso de la conductancia. Y la conductancia se representa por la letra G. En circuitos de corriente alterna, definimos la admitancia como el inverso de la impedancia. Es decir, hablamos de circuitos en serie de impedancia. Cuando hablemos de circuito en paralelo vamos a hablar de admitancia. La unidad de medición para la admitancia, según establece el sistema internacional de medida, es el Siemens y se representa por la letra o el símbolo S. La admitancia es una medida de que también un circuito de corriente alterna permite que la corriente fluya en el mismo. Por tanto, mientras mayor sea su valor, más fuerte será el flujo de corriente para una misma potencia aplicada. Porque esto es inversa de la oposición. Esto es cuánto permite pasar el flujo de corriente a través del circuito. La admitancia total para un circuito en paralelo, como lo vemos aquí. Decíamos que si teníamos un circuito en paralelo, la impedancia total a que sería igual a la sumatoria del inverso de las impedancias. Entonces, como este es el inverso de la impedancia, para un circuito en paralelo, la admitancia total se encuentra como la suma de las admitancias individuales. Es recíproco, cuando hablamos de la reactancia inductiva y capacitiva, el recíproco de esa reactancia se denomina susceptancia y es una medida de qué tan susceptible es un elemento al paso de la corriente a través de él. Esta se mide bien en Siemens y está representada por la letra V mayúscula. Para el inductor, tenemos que la admitancia sería el inverso de la impedancia en el inductor y sabemos que la impedancia en el inductor está asociada a un ángulo de 90 grados. Entonces 1 entre XL, la reactancia inductiva, por el ángulo 90, cuando hagamos el cambio del ángulo de los 90 que está en el denominador, pasamos al numerador, va a quedar 1 sobre la reactancia inductiva a un ángulo de 90 negativo. Por lo que tenemos que esa susceptancia, que la impedancia se le igual a la susceptancia, por un ángulo de menos 90 grados en el inductor.
para el capacitor, tenemos que la admitancia sería 1 sobre la impedancia en el capacitor. Entonces, eso es igual a 1 sobre la reactancia capacitiva por el ángulo de menos 90 grados a la que está asociada. Nuevamente, cuando pasemos los ángulos del denominador al numerador, va a pasar positivo. Entonces, para en el capacitor, la admitancia será igual a la subsectancia a un ángulo de 90 grados positivo. Pasa contrario que en el diagrama de impedancia. De las ecuaciones anteriores se puede observar que para el inductor un incremento en frecuencia o inductancia resultará en una disminución en admitancia, mientras que para el capacitor un incremento en frecuencia o capacitancia dará por resultado un aumento de la admitancia. Para circuitos que alternan en paralelo se utiliza el diagrama de admitancia en 3 admitancias y se representa de la siguiente forma: la admitancia, la conductancia, que es relacionada con la resistencia, continúa sobre el mismo eje real positivo. Aquí va a haber una variación, lo que tiene que ver con el comportamiento de capacitor e inductor. Aquí el capacitor va hacia arriba en el eje real, en el eje imaginario positivo, mientras que el inductor baja al eje imaginario negativo. De ahí se puede observar que la conductancia está sobre el eje real positivo, como dijimos, igual que la resistencia, mientras que las subsectancias inductivas y capacitivas están en oposición directa sobre el eje imaginario. De esto, el autor establece, o se puede establecer según un estudio, que para cualquier configuración, ya sea en serie, paralelo o mixta, el ángulo asociado con la admitancia total es el ángulo por el cual la corriente de la fuente adelanta el voltaje aplicado. Para redes inductivas es negativo y para redes capacitivas es positivo. Todo lo contrario que cuando hacíamos el diagrama de impedancia. Aquí tenemos un circuito en paralelo y podemos ver y sabemos de los estudios anteriores de circuito que en un circuito en paralelo el voltaje en los terminales de todos los elementos es el mismo, mientras que la corriente es diferente. Y para la red representativa en paralelo, como se muestra, la impedancia o la admitancia total está determinada como se describió anteriormente, y la corriente de la fuente está determinada por un como la tensión, que dijimos que era la misma, que aquí sería la tensión de la fuente entre la impedancia, o la tensión de la fuente por la admitancia total. Dado que el voltaje es el mismo en los elementos paralelos, la corriente a través de cada rama puede calcularse por ley de Ohm como corriente 1 para ese circuito que vimos que tiene dos elementos. Corriente 1 será igual al voltaje de la fuente entre la impedancia 1 o el voltaje de la fuente por la admitancia 1. Corriente 2 sería igual a la fuente de tensión entre la impedancia 2 o la fuente por la admitancia 2. Luego puede aplicarse la ley de corriente de Kirchhoff de la misma forma que hicimos en los estudios anteriores, pero se recalca nuevamente de que se debe tener cuidado con el manejo algebraico de esas cantidades que vamos a tener, tanto módulo como dirección, y aplicando Kirchhoff sería lo mismo: corriente total menos corriente 1 menos corriente 2 igual a 0. Eso es en un nodo del circuito. Y lo mismo nuevamente, corriente 2 será igual a la tensión de la fuente sobre la impedancia 2 o la tensión de la fuente por la admitancia 2. La potencia se calcula como la tensión de la fuente por la corriente por el coseno del ángulo, donde θ sub t es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Regla del divisor de corriente. Esta sola se aplica a circuitos en paralelo. Hay muchas formas de aplicar o muchas reglas para aplicar la regla, valga la redundancia, del divisor de corriente por las cantidades de elementos que tengan paralelo,
pero vamos a centrarlo ahora solamente para comenzar de lo más sencillo en una red compuesta solamente por dos elementos en paralelo, como el que se muestra en la pantalla. Entonces, si tenemos aquí esta red donde entra aquí una corriente total que se divide entre estos dos elementos, Z1 y Z2, y vuelve a salir para aquí Z total, recuérdense que cuando la corriente total entre aquí, ella se va a ir, se va a dividir, pero va a ir mayor corriente para que tenga menor oposición. ¿Qué sucede? Que si yo quiero, según las reglas del divisor de corrientes, yo quiero saber la corriente que circula por ese elemento que está ahí, por esa impedancia, yo digo que esa sería igual a que a la impedancia contraria o de la otra rama por la corriente total entre la impedancia total. Igualmente, si quiero determinar lo que sería la corriente en el elemento 2, sería igual que a la impedancia en la rama contraria, que sea Z1, por la corriente total, que es la que entra al circuito, entre la impedancia total. Vamos a ver un ejemplo inmediatamente sobre esto. Nos dice que utilizando la regla del divisor de corriente, encontrar la corriente que pasa por I sub R y por I sub L. Y tengo una corriente de entrada de 20 amperios a un ángulo de 0 grados. Entonces, si quiero encontrar la corriente que pasa por aquí, por esta resistencia, que sería igual a esta impedancia del inductor por la corriente total entre la suma de estas dos impedancias. Entonces sería Z sub L, que es 4 a un ángulo de 90, por 20 a un ángulo de 0, entre 3 a un ángulo de 0 más 4 ohmios a un ángulo de 90 grados. Esta es la resistencia y esta es la impedancia. Esta es el inductor. Este es el inductor y esta es la corriente total que entra al circuito. Entonces aquí arriba nuevamente podemos hacer el cálculo directo. 4 por 20, 80. Los ángulos se suman radicalmente. 90 más 0, 90. Aquí nuevamente tenemos que llevar nuevamente la forma rectangular. Sería 3 más J4. Si encontramos el valor de la magnitud y la fuente, sería magnitud sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sería 25, radian 25, 5. Y el ángulo sería tangente inversa de 4 positivo entre 3 sería 53.13 grados positivo. Aquí ya podemos hacer la operación, sería 80 entre 5, 16 amperes, 90, y ese ángulo que pasa aquí positivo pasa para arriba negativo, sería 90 menos 53.13, da 36.87 positivo. Para la corriente en el que pasa a través del inductor sería la impedancia, la parte resistiva, la impedancia de la rama contraria, por la corriente total que llega al circuito, por la suma de las dos impedancias. Esta sería 3 a un ángulo de 0 por 20 a un ángulo de 0, más entre 5 ángulo de 53.13, ya que encontramos aquí abajo, ya que hemos encontrado el valor de la suma de las dos impedancias. Entonces sería 3 por 20, 60, 0 más 0, 0. Entonces aquí decimos 60 entre 5, 12 amperes. Esto que está aquí positivo pasa para arriba negativo, entonces sería 60 menos 53.13 menos 53.13. Entonces, así de sencillo, en este caso podemos encontrar lo que es la corriente que pasa por la rama de dos circuitos, de un circuito que solamente contiene dos ramas, alimentado con corriente alterna. Si tienes la necesidad de determinar el voltaje del circuito. Esperamos que este tutorial les sirva para seguir hacia adelante en lo que es su estudio de esta materia de circuitos eléctricos. Nos vemos en la próxima y seguimos adelante.